Hola, bienvenido una vez más a este canal Mi Diaria de Reflexión, donde compartimos historias, cuentos, cosas que las utilizamos para extraer buenas enseñanzas, moralejas, que si nosotros ponemos en práctica y reconsideramos, pues realmente vamos a poder aprender cosas que nos serán de gran utilidad en la vida. Quién sabe si alguna de esas cosas se identifican contigo o con alguien que conozca. Pero vamos a la historia. La infancia y la juventud de Irene transcurrieron bajo la estricta supervisión de sus padres. Sería más fácil enumerar las cosas que podía hacer que las que le eran prohibidas. Cuando estaba en el último curso de la universidad, un tal José Vicente empezó a mostrar su interés hacia ella y al poco tiempo le pidió matrimonio. Los padres de la joven insistieron en que lo aceptase. A la propia Irene no le gustaba mucho aquel tipo, pero estaba acostumbrada a hacer lo que le decían sus padres y se rindió. Para ello, sus padres le pusieron argumentos como que José Vicente prometía mucho, que venía de una familia respetable y adinerada y que viviendo con él nunca conocería la pobreza. Y en eso sus padres tenían razón. Económicamente no le faltaba nada, pero el matrimonio apenas cambió su vida. Ella seguía teniendo muchas prohibiciones al igual que antes, solo que ahora era su esposo el que se lo prohibía todo. José Vicente ganaba mucho dinero y sabía mantener a su familia. Lo único que Irene logró defender en su vida fue el derecho a trabajar. Trabajaba como maestra en una escuela de música. La joven se daba perfectamente cuenta de que era una esposa muy cómoda. Al final supo que eran los padres de José Vicente quienes le habían exigido en que se casara con ella, porque de lo contrario iban a bloquear su acceso al dinero familiar, y entonces él fue y eligió a la taciturna y obediente muchacha. Ella limpiaba la casa y le cocinaba deliciosos almuerzos y cenas, aunque también habría que mencionar que muy a menudo José Vicente no venía a cenar, sino que regresaba a casa cuando Irene ya dormía. La primera vez que Irene se sintió feliz de verdad fue cuando nació su hija. Cuando la vio por primera vez, ella se dio cuenta de lo que era la felicidad. Mientras estaba contemplando a su bebé, de repente notaba que su alma se sentía más ligera, como una pluma, y su corazón parecía dejar de palpitar de tanta emoción. Los padres de su esposo llevaban mucho tiempo viviendo en el extranjero y solo podían ver a la niña a través de las redes sociales. Mientras que los padres de Irene dijeron que ella había dado luz porque quiso, así que no estaban dispuestos a ayudarla en nada. Encima ya tenían bastante que hacer. A Irene le entristecía mucho oír esas cosas, ya que además tampoco había pedido ayuda, sino que simplemente quería que sus abuelos vinieran a ver a su nieta. Después del nacimiento de su hija, José Vicente cambió mucho. Se molestaba por el llanto de la niña por la noche y también por el hecho de que ahora Irene no podría tener tiempo para prepararle su cena. Así surgieron los escándalos. Intentaba calmar a su esposo lo mejor que podía, pero él no se quedaba corto en cuanto a las expresiones y el volumen de su voz. La pequeña Martina se despertaba y se ponía a llorar. Irene llamaba a sus padres diciéndoles que quería dejar a su esposo, pero la respuesta que ellos le daban es que ella tenía que aguantar, ya que ellos no podían recibirla con su hija en la casa familiar, ya que el hermano de ella estaba viviendo con ellos, y mientras que su hermano y la esposa y su hija intentaban decidir qué iban a hacer y cómo ganarse la vida, ellos iban a permanecer en su casa y que no podían ayudarla. Además, que ella estaba casada con un hombre rico y lo tenía todo. En los malos momentos, Irene iba a ver a su hija y al mirar a su pequeña princesita, se sentía más tranquila. Aquella situación se prolongó por otros 4 años. Para entonces, José Vicente no solo le levantaba la voz, sino que hasta llegó a maltratarla físicamente. Irene volvió a llamar a sus padres y se lo contó. Ella solo esperaba que ellos la protegieran, pero la respuesta fue la misma que ellos le dieron anteriormente. Le negaron cualquier clase de ayuda. «Sé paciente, dentro de poco nos iremos de aquí», le decía a su hija mientras seguía ahorrando dinero.
José Vicente llevaba mucho tiempo sin darle prácticamente nada de dinero en efectivo. Era él quien compraba todo lo que consideraba necesario para la casa, pero había días en los que él no podía y le daba el dinero a ella para que comprara ella misma la compra. Fue ahí donde Irene comenzó a hacer sus propios ahorros de lo que le quedaba, de las compras que hacía. Para eso ella trataba de adquirir solo las cosas más necesarias y baratas. Irene calculaba que para empezar ella y su hija iban a necesitar algo más de dinero de lo que le ofrecían como salario como maestra, porque mirando bien las cosas, la casa era de su marido y todo lo que había en ella. Al final llegaría el día en que ella se diera cuenta de que sus ahorros no eran en vano. La noche anterior no pudo dormir ni siquiera cerrar los ojos durante toda la noche. Su hija estaba un poco enferma y ella se quedó a su lado. A eso de las 11 apareció Vicente. Al oírle chillar, Irene no fue a saludarlo de inmediato, y cuando al final salió al pasillo, miró que no estaba solo. Vicente tenía unos tragos de más, y con una gran desfachatez le dijo: «Irene, así es como tiene que ser una esposa», dijo señalando a una joven maquillada en exceso. «Apuesto que ni siquiera te has peinado hoy». La verdad, ella no tuvo tiempo de peinarse. Cuando tu hija está enferma, esas cosas dejan de importar. También comprendía que ninguna respuesta de las que ella podía dar iba a cambiar nada. «Óyeme bien lo que te voy a decir. Recoge tus cosas y tu hija y vete de mi vista, fuera de la casa. A partir de ahora esta casa tendrá otra dueña a la que uno podrá enseñar a sus amigos sin pasar vergüenza. Y como comprenderás, no te voy a pagar una manutención que te saque de apuros». Irene entendió perfectamente la situación. Sabía que de eso se trataba el negocio de los padres de su marido. Bastaba con que él se lo pidiera para que le dieran un certificado cualquiera. Por otro lado, incluso se alegraba de que ahora ella iba a poder ser libre, irse de la casa, y además sus padres no podían culparla de lo ocurrido. Pero en cuanto a sus padres, qué equivocada ella estaba. Mientras Irene estaba recogiendo las cosas, llamó a su madre y se lo contó todo. En respuesta, le dijeron que no podían darle la mano porque la situación que ya le habían contado antes seguía. Al saber que de sus padres ya no podía esperar la gran cosa, Irene descartó definitivamente recibir cualquier tipo de asistencia de parte de ellos. Habiendo recogido la mayoría de las cosas de su hija en una bolsa de viaje y algunas de las suyas propias en otra pequeña bolsa, se dirigió a la habitación de la pequeña Martina, quien esperaba en el umbral. Estaba ya vestida y en su espalda llevaba una mochila, y en sus manos sostenía su querido conejo de peluche. «Ya estoy preparada», le dijo a su madre. Irene abrazó a su hija y le dijo: «Vamos pues entonces». Al bajar se encontró con Vicente, que fríamente le dijo: «Déjame alguna dirección, si quieres que te envíe el resto de tus cosas, que no necesitamos basura en la casa». «Ok, mañana vendrá la limpiadora a recogerlo todo. Me lo envías al trabajo», respondió Irene con un tono seco. Ya estando en su lugar de trabajo, una compañera le informó que estaban alquilando un pequeño apartamento. Irene se sintió con más ánimo y se dirigió a la dirección indicada. La dueña del apartamento era una señora mayor, muy amable. Cuando escuchó la historia de Irene, al principio ni siquiera quiso que le pagara el alquiler, pero Irene le aseguró que tenía trabajo y disponía de unos ingresos regulares. Al fin y al cabo, sí le podía pagar el alquiler, pero ambas llegaron a un acuerdo para ella ayudarla. Irene seguía trabajando y Martina fue a una guardería. Cuando era necesario, doña Maribel cuidaba de la niña en el apartamento y a menudo preparaba la cena para las 3. Por primera vez en muchos años, Irene se sintió como en casa. Recibió el calor de un hogar, el consuelo y respeto y la asistencia mutua, algo que ella nunca había conocido. Era mediados de otoño. Irene y su hija fueron al parque porque era necesario hacer algunas manualidades en la guardería, así que tenían que recolectar materiales naturales y en el parque había piñas y bellotas. Al haber recogido un montón de hojas y una bolsa con piñas, bellotas y ramitas, se sentaron en un banco y le dijo a su hija: «Somos unas campeonas. Ahora solo nos queda averiguar qué hacer con todo esto», dijo Irene y abrazó a su hija, que se divertía jugando con las hojas del árbol. «Déjenme decirles que pueden hacer un búho», se escuchó de repente una voz masculina. «Yo lo hice cuando era niño
Y con las piñas se hace un erizo. Gracias por la idea. Tengo la sensación de que hemos recogido demasiadas cosas. ¿Quieres que lo compartamos con usted?, le preguntó al hombre. Gracias, pero no se preocupe. No tengo hijos, respondió. Lo siento, es que pensé que también vino por la misma razón. No realmente. Yo también recogía todo lo que había en este parque con mi madre y hacíamos manualidades usando pegamentos, plastilina y disco. Se pusieron a charlar. El hombre se llamaba Felipe y resultó ser un interlocutor extraordinario y también era músico. Irene daba clases de piano y Felipe tocaba el violín, así que resultó que tenían muchas cosas en común. A partir de entonces empezaron a pasar más fines de semana juntos y paseando por el parque. Felipe jugaba con Martina y hablaba con Irene mucho tiempo. Llegó el invierno y se le añadieron actividades propias de la época de nieve. Irene se sentía muy a gusto con su nuevo amigo. ¿Y por qué no invitas a Felipe a casa? Doña Maribel no tiene nada en contra, le dijo un día la niña a su madre. Felipe siempre las acompañaba hasta el portal y nunca les hacía una visita. Y era mejor así porque de otra manera Irene tendría que contarle que ella y a su hija las echaron a la calle y eso realmente la avergonzaba. Ella sabía cómo era la vida de Felipe. Nunca se casó, había tenido una novia que lo traicionó y por lo tanto siguió viviendo solo. Ahora fue Martina la que lo invitó al próximo paseo y él no podía decirle que no. Por sorpresa de ella, Irene no le miró con reproche. El tiempo siguió transcurriendo y ellas volvieron a recoger hojas y castañas, con la gran diferencia de que ya no estaban solas, sino que Felipe estaba junto a ellas. Y los días siguieron pasando y ella se dio cuenta de que estaba enamorada de Felipe, pero Felipe no dio ningún paso hacia una relación seria. Una tarde, mientras la niña jugaba con las hojas, Irene se volvió hacia él y le dijo: «Oye, Felipe, ya no puedo seguir ocultándolo. Te amo». Y lo miró a los ojos. «Ah, Irene, ¿sabes? Hay algo que no me permitiría que estemos juntos», respondió Felipe. «¿Tienes familia o te da miedo nuestra relación, nuestra diferencia de edad?», le preguntó Irene. «No, no es eso. Realmente se trata de una cosa diferente. Algo que te lo tenía que haber dicho hace mucho tiempo», dijo Felipe. «Mira, es que hace un año, cuando nos conocimos, acababa de ir al médico. Quería ver lugares que me eran queridos. 6 meses antes de aquello me habían dado un diagnóstico terrible. Pasé por quimioterapia, estuve un tiempo en una clínica en Israel, pero para entonces ya había perdido mucho tiempo. No me daban más que unos 6 meses de vida. Ya mi vida no tenía el mayor sentido, pero al conocerlas a ti y a Martina, ustedes hicieron que mi vida fuera más larga, pero realmente no sé cuánto me queda», dijo el hombre muy triste. Irene no sabía qué decir en respuesta. Después de una breve pausa, Felipe continuó: «Y ahora que ya lo sabes todo, ¿encontrarás tiempo para mí mañana por la tarde?». Ella lo miró y asintió simplemente. No hubo nada más que decir y el paseo terminó en silencio. Al día siguiente, Felipe condujo hasta el lugar del trabajo de Irene y le pidió encarecidamente que fuera con él a un lugar. Al llegar a un bufet de abogados, Felipe le contó lo que tenía en mente. Ella se negó rotundamente, pero él, con gran amor, le explicó que eso lo hacía feliz, ya que no necesitaba nada de lo que le estaba ofreciendo, que lo único que deseaba en lo que quedaba de su vida era que ella y su hija tuvieran la oportunidad de llevar una vida mejor. Irene pensó en su hija, sobre todo lo que ambas habían pasado, y ante la insistencia casi suplicante de Felipe, ella terminó aceptando. Así fue que frente a un notario se le pidió que firmara varios documentos sobre unos asuntos de una casa, luego de una cuenta bancaria. Ella ni siquiera se estaba fijando mucho y escuchaba poco, porque sus pensamientos no estaban allí en la notaría. Ella había ideado en los últimos años una vida de familia con su hija y Felipe, mas ahora nada de lo que él le estaba proporcionando lo incluían a él en ese hermoso sueño. «Pueden mudarse a la casa cuando quieran. Yo sé que no tendré tiempo de cuidar de ustedes, pero dejaré otras cosas. Tengo unos pequeños ahorros que por desgracia gasté parte de ellos mientras estuve interno en Israel». Al día siguiente, Irene y su hija fueron a la casa de Felipe
y cuando una semana después el estado de Felipe empeoró gravemente, él fue ingresado en un hospital. Doña Maribel también se mudó allí con ellas, feliz de que ellas finalmente tuvieran hermosas sorpresas de parte de la vida. Irene prácticamente no salía del hospital y doña Maribel le llevaba a Martinita una vez al día. Así pasó un mes, y Felipe, que comprendía que le quedaba muy poco tiempo de vida, le dijo a Irene: «Tienes que prometerme algo», le dijo en voz baja. «Debes ser feliz. No tengas miedo de que la felicidad entre en tu vida y no dejes que nadie más te trate como lo hizo tu esposo. Sean felices, mis dos amores». «Te lo prometo», dijo Irene, secándose las lágrimas. Al funeral asistió toda la orquesta en la que había tocado Felipe y después de 40 días se le dedicó un concierto en el teatro. Durante el concierto, Martina subió al escenario, se sentó al piano y tocó su canción favorita. Pasaron 6 meses de eso. Martinita ganó un concurso regional. Ella ya era bastante hábil con el piano y pronto Irene encontró a su amor. Era Borja y Martina lo llamaba papá. Una noche estaban los tres sentados en el sofá viendo fragmentos del concurso en la televisión y se sentían orgullosos de su hija. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, José Vicente estaba ahogando sus penas en el alcohol. Ya no tenía aquel aspecto de un señor de clase alta. Sus padres lo echaron del negocio al darse cuenta de que estaba llevándolos a la ruina. Aquella novia joven que tenía desapareció al mismo tiempo que el dinero y ahora estaba solo, porque ya no era popular en los círculos sociales a los cuales pertenecía por el dinero que tenía. Un día durante la ceremonia de una premiación que estaba siendo televisada, porque era una premiación nacional, la niña dijo: «Quiero dedicar esta victoria a Felipe, un amigo que nos dio a mí y a mi madre fe en la vida después de que mi padre nos hubiera traicionado. Ya sea por coincidencias de la vida, o una cobranza del destino, o una reprensión divina, Felipe, que estaba en un bar de mala muerte, solo, triste y arruinado, alcanzó a ver esa parte del discurso de aquella niña que le recordaba algo de él, pero no sabía exactamente qué. Pero al relacionar esa declaración de la niña y recordar lo que él había hecho en el pasado con su propia familia, se sentía aún más miserable. Pero fue peor cuando de repente las cámaras se enfocaron a Irene feliz al lado de su esposo, ambos aplaudiendo a aquella niña prodigio. Entonces él lo entendió todo. No cabía la menor duda. Esa era su hija, su niña, la misma que él despreció, que jamás amó y que la arrojó a la calle junto a su madre cobardemente. Jamás Felipe se pudo recuperar de ese pasado. Se hundió en el alcohol y los excesos, sintiéndose aplastado por el dolor y el remordimiento. Unos años después murió ahogado en las copas del alcohol con las que intentaba olvidar un pasado que se hacía presente a cada instante de su miserable vida. Aquí termina esta historia con dos finales paralelos pero muy diferentes. De un lado, Irene y su hija, encontrando la felicidad luego de tantas penurias y desprecios. Por otro lado, un hombre amargado, ahogado en los remordimientos por su mal proceder, debido al cual perdió a su familia, perdió todo cuanto tenía. Al final, terminó cosechando toda su mala siembra. Puso su vida en las cosas materiales y nunca valoró el verdadero amor, una verdadera relación basada en el afecto, como esposo y como padre. Es una lástima, pero lo que esta historia nos narra es algo que se vive repitiendo a diario en todo el mundo. De padres que no valoran ni aman a sus hijos, que los abandonan, que no los apoyan, y al final terminan arrepintiéndose con una vida destruida en el dolor y en el remordimiento. Me encantaría poder interactuar contigo en la caja de los comentarios. Déjanos tu opinión y ahí conversaremos al respecto de todo lo que pudimos escuchar y ver en esta historia. Hay algunas cosas que valen la pena conversar y meditar. Solo en caso de que te guste este canal y sus contenidos, te invito a seguirlo y activar la campanita de notificaciones y pasar a otros estos contenidos. Será hasta la próxima. Dios te bendiga.